audiencia. Como es de costumbre, cada sábado, lo que es su programa Voz Comunitaria con José Aleluya, estamos aquí en el aire. Ustedes saben que este es un programa que hacemos cada sábado a las 5 de la tarde para exponer muchas inquietudes y muchas formas de uno poder desarrollar los caracteres que el pueblo demanda, que verdaderamente se le ofrezca en una forma de conocimiento a lo que es el desarrollo de nosotros los seres humanos. Siempre buscamos de entender y tratar de resolver los dilemas que aquejan al mundo, que aquejan a los pueblos y que aquejan a las naciones, que aquejan diariamente a la vida de cada uno de los seres humanos que vivimos sobre el planeta Tierra, que vivimos en el mundo de los seres vivientes, donde todos queremos tener una paz y una armonía en la vida de todo lo que nos rodean, de todo lo que tenemos, de todo lo que palpamos, lo que sentimos y lo que ejecutamos. Sepan que la vida del ser humano es algo profundo, es algo que ha venido a través de los tiempos arcaicos y se ha visto de generaciones y generaciones, y de milenio en milenio, se ha visto el desarrollo de los seres vivos y se ha visto también la necesidad en la cual los seres vivos que viven en el planeta facultan los conocimientos y el entendimiento al desarrollo de seguir sobreviviendo sobre la faz de la Tierra y sobre el planeta Tierra, que es algo muy importante que entendamos todo, porque todos nos esforzamos a enseñar algo de lo que verdaderamente podría ser un legado de los seres humanos, de aquellos que tienen un desarrollo, que logran un desarrollo más que el otro, o que alcanzan un desarrollo más que otros seres vivos en todo el planeta. Pero sin embargo, tenemos en común la identificación de la fe, el carácter de esa fe a través de la sobrevivencia de los seres humanos, a través de los milenios y los cientos de años, que buscan el desarrollo y buscan proyectar ese conocimiento a la persona y al ser dentro del ser humano, que puede reconocer esos aspectos de la materia, de la vida, que une al ser humano como ser viviente. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de los milenios se ha visto que siempre los caos, los problemas de todos los seres vivos y de las naciones y los pueblos siempre buscan identificarse y siempre quieren vivir en paz, en armonía y tener esa identificación de la fe que faculta en cada uno de los seres vivos de una forma u otra. Los seres vivos manifestamos un conocimiento que es dentro de nosotros a desarrollarlo y a experimentarlo en la vida diaria de los seres vivos del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de los tiempos, a través de los milenios, se ha visto que se han levantado grandes obstáculos y que se ha visto grandes pueblos y grandes naciones que han desarrollado el carácter de traer paz a las sociedades y a los pueblos y a las naciones de la tierra, pero sin embargo al final siempre caen en un caos, siempre se van a la deriva y siempre termina siempre en una forma donde todo se polvoriza, donde todo se vuelve espuma, donde todo queda en la nada,
donde las historias tienen que contarnos lo que sucedió en eso pasado, en esos tiempos arcaicos, donde las civilizaciones sobrevivieron y aplicaron y desarrollaron una forma que hoy en día nos dejaron un legado de conocimiento y de fe, adoración a cierta deidad, a cierta forma de carácter, de aplicarlos en las sociedades y su pueblo, en conjunto de naciones que verdaderamente reconocieron su carácter de existencia en la tierra de los seres vivos. Hoy en día, este programa lo vamos a dedicar a lo que es el dolor y a lo que es sentir el dolor que aquejan como sociedades a los pueblos y naciones que por buscar una forma de vivir en sus caracteres profundo, de verse ellos y no analizar el conjunto de las sociedades que buscan la paz, que buscan la fe y que buscan reconocer que esa fe es el vínculo del desarrollo de la vida de los seres humanos que viven en un planeta. Cuando esos caracteres se salen del eje, la vida desarrollada y la identidad de la fe de los seres vivos, que a través de un conjunto de unidad y de conformidad al carácter de su fe se desarrolla en una nación y no se sigue a la verdad y a la justicia desarrollada por ellos mismos, llegaría y llega a pasar que los pueblos y las naciones solo quedarán el recuerdo de ella, solo quedarán la vagancia de algo que fue esplendidez, de algo que creció y desarrolló grandes capacidades, las cuales dejaron legado, porque no pudieron mantener la identidad de la justicia y la lealtad a lo que se hacía a través de las generaciones y las evoluciones del cambio social llevó a que solamente se queden las historias en un pasado vago, ya no existente en la vida. ¿Qué pasa? Que hoy en día el desarrollo y el carácter de la vida de los seres humanos ha desarrollado un carácter fuera de lo que ha sido la identidad de la fe de los seres vivos en el planeta Tierra. Y hoy en día se desarrolla el carácter de la prosperidad de algunos personajes que se identifican con la fe, con el carácter de la verdad, pero sin embargo al final enseñan que verdaderamente no fueron capaces de obtener el soporte y la unión en la cual se desarrolla el carácter de la sociedad en la cual se vive por una fe. Hoy en día estamos en caos. Hoy en día, a través de los milenios que nos han dejado un conjunto de memoria en la mente de aquellos que verdaderamente con un espíritu noble, con una lealtad a los que creen y a los que creían, dejaron legado que verdaderamente han sido imborrables a través de las historias de los seres vivos en el planeta Tierra. ¿Qué pasa? Que esos desarrollos y esos caracteres que estaban unidos a la identidad y la fe de los diferentes pueblos y naciones que habitaron y que hoy en día en una evolución habitan en la faz de la tierra, han venido a cambiar el carácter de la identidad de la fe, y hoy en día se vive bajo los recursos que identifican quién tiene más y quién tiene menos.
para entonces venir en lo que es la evolución del desarrollo individual y no colectivamente de un mundo que pudiera vivir en una paz de unidad, de verdad y de justicia, y hoy en día está lejos, y está muy lejos de poder alcanzar esos caracteres que llevan a la unidad del mundo, a vivir en un desarrollo y en una identidad de fe, de verdad y de justicia para la vida del desarrollo de los seres vivos que viven en el planeta Tierra. Por cuanto las ambiciones del desarrollo de la mente, que vaga como un barco a la deriva, sin rumbo, sin puerto a donde anclar, creen que con la capacidad y la grandeza de los recursos de los seres vivos y de la materia que se encuentran en el planeta Tierra pueden subyugar y pueden aplicar esos caracteres para dominar el núcleo terrestre de los que habitan en él. Pero tengo para decirles, pueblos del mundo y naciones, que verdaderamente donde se pierde la identidad de la verdad y la justicia, la cual no la posee los seres vivos, donde la cual los seres vivos son cambiantes y son mutuantes, son seres vivos que mutuan, pueden cambiar, pueden evolucionar y no mantener la identidad y el carácter de la fe en la cual se juramentaron y desarrollaron lo que es la ciencia de los seres vivos para vivir en un mundo más amplio y más desarrollado al carácter de la unidad del mundo. No se puede jamás, sin la identidad de la fe y la verdad y la justicia, jamás habrá un mundo justo, jamás habrá un mundo donde podemos desarrollar los caracteres de vivir en paz en el núcleo terrestre, sino que todo el desarrollo será para la destrucción del ser vivo que habita el planeta. Porque no habrá forma de que estos desarrollos que verdaderamente buscan los gobiernos, buscan los grandes jerarcas de la vida, para imponerla y para aplicarla, pero cuando ellos mismos ni siquiera la conocen y se identifican con ella, solamente la desarrollan para caos, para destrucción y para la aniquilación de los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Es muy importante, seres de la Tierra, mentes y caracteres que a través de su mente desarrollan la grandeza de la materia que verdaderamente están entre nosotros y que nos crearon a nosotros y que desarrollaron esta materia de conocimiento y luz a la verdad y a la justicia, en la cual las sociedades desarrollan y se levantan en poder y capacidad para traer la unidad de los pueblos y las naciones a vivir una vida libre de capacidad y desarrollo, donde los seres humanos busquen la verdad y la justicia y la libertad y la soberanía de su mente y de su espíritu, que viven atados bajo su conciencia de amargura y dolor y tormento. Porque aquellos que pudieran dar un rayito de sol a la luz o a su luz, le dan un rayo de tormento, un rayo de odio y de engaños y mentiras, y esa lealtad se pierde y crece el mal en el medio de los pueblos y las naciones de la tierra. Hoy vemos claramente entre la identidad de la fe de los tiempos arcaicos, de los tiempos donde se conocía que la fe era el carácter que verdaderamente podía apaciguar al mundo
de sus ansiedades y sus ambiciones de luchar por la sobrevivencia, y cuando lo hacían y veían que no encontraban la identificación de su fe y el carácter de su esfuerzo para vivir en una sociedad unida, entonces se dividían y creaban lo que eran los tiempos bélicos, los tiempos de guerra, que hoy los tenemos las historias escritas para reconocimiento de los tiempos de la vida, donde se manifestaba como un poder de sociedad, donde se le daba un nombre cuando era el tiempo de los reyes, manifestar la guerra, cuando era el tiempo de los reyes de ir a guerra, porque estaban vacíos y no había paz en las sociedades y habían caos, y siempre los reyes en sus ambiciones de ir y conquistar, de ir y obtener las ambiciones que tenían en su corazón, se llamaban los tiempos donde los reyes iban a la guerra, fuera para destrucción o fuera para obtener botines o fuera para apaciguar el caos de los pueblos y las naciones y traer un tiempo de refrigerio y paz en la vida de los seres humanos que habitan el planeta. Hoy en día no estamos exentos a esos historiales, a esas historias y a esos tiempos que dejaron el legado, en los cuales nosotros miramos atrás y vemos que no estamos exentos. Estamos aún más profundo en esta evolución de los tiempos, donde hoy se levantan los pueblos y las naciones y se amotinan en son de guerra, en son de tormento y de destrucción a la vida de los demás que buscan la paz, que buscan la libertad, que buscan la justicia y buscan la soberanía de vivir unidos a los pueblos en los cuales el acuerdo de la verdad y la justicia es el núcleo de la verdad y el entendimiento y el desarrollo de los pueblos que buscan luchar por la libertad y la justicia. Es decir, pueblo del mundo, pueblo de las naciones, escucha la palabra de José Aleluya. Escucha el pensamiento profundo, donde los intelectuales, donde los pensadores profundos de la vida captan el pensamiento de un carácter que verdaderamente extrae el conocimiento de la verdad, aunque yo no tenga ninguna verdad, ninguna justicia, siempre es recordatorio de la mente que fueron primero que la mía en la evolución pasada, me dejaron un legado para yo profundizar y saber que el espíritu jamás será atado por los seres humanos, sino que tendrá la libertad de Dios y la fe en la cual ellos han profesado, en la cual ellos evolucionaron, en la cual ellos progresaron y en la cual ellos desarrollaron el carácter de tener paz en medio de los pueblos. Pero vemos que hoy en día esos pensamientos se han ido por camino de destrucciones, por camino de ambiciones, por camino de poder absoluto, de destruir a los seres vivos que viven en el planeta con el pensamiento macabélico de obtener la maldad dentro del pensamiento en los cuales ellos mismos se destruyen cada día y traen caos y traen destrucción a la vida de los seres humanos que habitan el planeta. Hoy en día vemos claro que en nuestra fe hay un conjunto tanto de los mismos tiempos del pasado, donde los sacerdotes, donde los reyes, donde los faraones, donde hoy se llaman presidentes, se llaman líderes, se llaman jerarquía, se
se llaman poderes, se llaman hombres de poder, donde 2 o 3 hombres quieren dominar el mundo y quieren proyectar al mundo que ellos tienen la solución de que esa paz y esa proyección de entendimiento de un pasado a un presente actual sobre una evolución que nos lleva a pensar en la libertad y la lealtad del mundo, en una colección de verdad y de justicia en la cual los pueblos la quieren aplicar, pero sin embargo se levantan hombres con planes que parecen favorecer la evolución y el pensamiento de los seres vivos que viven en el planeta Tierra para el desarrollo de una paz universal, pero vemos que verdaderamente al final ejecutan la verdad que tienen en sus corazones, y la verdad y la justicia se aleja más y más como un barco que se pierde en la inmensidad de los tiempos, y jamás la justicia enseña el carácter por la cual los hombres de justicia y de verdad desarrollan un pensamiento libre de ver que una verdad les sonría, de ver que una justicia nos cubra y de ver que una verdad sea el eje donde descansemos todo lo que buscamos, libertad, justicia y verdad. Pero vemos que se complican las naciones, ya he hecho hincapié en los pensamientos de un pasado evolucionado a un presente y caminando a un futuro incierto y sin ninguna capacidad de ver el futuro, porque nadie puede ver un futuro, pero sí podemos regresar a un pasado y ver los retratos de un pasado que verdaderamente fueron perfectos, pero que hoy en día, viendo el retrato del pasado a una evolución presente, no se parecen en nada. Se ha olvidado el carácter de la fe, se han olvidado los hombres y mujeres que verdaderamente dedicaban su vida al servicio de los caracteres de los hombres y mujeres de la faz de la tierra, que luchaban para ver libertad, para ver armonía en los pueblos, para ver paz. Y hoy en día solo ven guerra y a nadie le importa. Hoy la identidad de la fe se ha perdido. Hoy no existe la identidad de la fe por la cual se lucha como lucharon en el pasado los hombres de guerra, los hombres que arreciaron hacia la batalla, hacia la conquista, donde los frenos de los caballos y el galopeo de aquellos que se agitaban para luchar por la justicia y la libertad, hoy en día luchan para la destrucción total y la aniquilación del mundo. Porque no está en su mente la fe, ni está la lealtad y la verdad, donde se debe luchar hasta el último hombre y morir por lo que usted cree que es verdad y justicia. Hoy se lucha por los recursos de lo que hay en el planeta. Y si ha ido la luz de la justicia, le han dejado escapar por la inmensidad de los cielos. Y anda sobre las alturas de las inmensidades que pasan las galaxias y los planetas. Esa luz no la tenemos entre nosotros, porque la luz del egoísmo, del mal, de la mentira y los engaños y la hipocresía de obtener los recursos que creen que resuelven los problemas de los seres vivos, lo trae a un caos total y a una destrucción y aniquilación de la vida del ser humano que habita sobre el planeta Tierra. Deben entender los reyes del mundo lo que he hablado de la edificación de la fe, donde los seres del pasado, el pensamiento del pasado llevaba el carácter a la vida de todas las naciones y los pueblos de la faz de la tierra, en una verdad desde el rey hasta el animal,
se sometían a la identidad de la fe y se les adaptaba aún fuera del pensamiento y del sentir de los animales, eran parte de ese carácter de desarrollo, de verdad y de justicia que implementaban desde la jerarquía de Israel y su camarada desde Israel, desde el rey hasta el mismo palacio, eran parte de identificarse por qué luchaban y por qué era el carácter que había que luchar, dándole al pueblo a conocer que la existencia de la evolución de los seres humanos deberían mantener la fe y el carácter por lo cual la lucha se hacía y por el cual el carácter de la vida era una libertad que se debía luchar y que se debía obtener y que se debía aplicar, porque la fe y el carácter de la fe daban la esperanza de la eternidad a la eternidad. Pero hoy en día está lejos. Hoy en día quienes luchan y quienes tienen el poder han aniquilado la fe. La fe ha sido aniquilada. Ha sido cortada la fe de la vida del ser humano. Y hoy se lucha por los recursos que tienen los planetas, por la tierra rara, por las cosas que pueden llevar a tú tener una posibilidad de ni siquiera pensar y obtener lo que no piensa. Hoy se lucha por esos recursos que pueden enseñarte la maravilla de lo que verdaderamente en el pasado no existió y que hoy en un futuro, hoy en día quieren desarrollar ese carácter donde tú no tengas que preocuparte por la fe, no tengas que preocuparte por la libertad, la verdad y la justicia, porque ellos aparecerán en una forma de vida artificial, en una forma de materia que no son orgánicas, materia muerta, pero que son parte de los recursos de la tierra, y eso llevará el desarrollo y el conocimiento de los seres vivos a la aniquilación total de la vida como la conozcamos en el planeta Tierra. Porque ya no vamos a luchar para defender la fe del que busca amor y armonía en el medio de los pueblos para vivir en paz. Hoy te van a enseñar que debes luchar por tu existencia y lo que tienes. Antes no se luchaba por lo que uno tenía, porque lo que tú tenías te daba la comida y eso era suficiente. Hoy en día las comidas no es lo suficiente. El desarrollo del núcleo familiar no es lo interesante. Es la continuación de la vida artificial, de las ciencias artificiales que la materia desarrollan para el carácter de mantener la vida como la conocemos en el planeta Tierra. Pero sin embargo, tengo para decirles, pueblos y naciones, que esos son pensamientos vanos y vagos. Esos son pensamientos que solo aceleran la aniquilación de los seres vivos en la tierra. Porque donde tú quieras vivir de una ciencia artificial mejor que tu pensamiento y que tu vida para el núcleo familiar y el carácter de la fe, hoy se pierde el amor, se pierde la verdad y la justicia a estos tiempos artificiales, a estas ciencias artificiales que buscan mantener el carácter y el desarrollo más allá del pensamiento humano. Y no es un carácter que el ser humano no haya experimentado, porque ya esto ha existido.
Desde la ciencia de la fe y el carácter de la fe te voy a decir algo que a lo mejor no lo piensa mucho. Han existido carácter de ciencia y fe y dignidad de los hombres que viven en el planeta Tierra. Aquellos que han identificado la fe han visto la ciencia de la realidad y no la ciencia visión o ciencia que verdaderamente no hace más que acelerar la polvorización de los seres vivos sobre la faz de la tierra. Pues tengo para decirte que antes que hubieran esta clase de ciencia, como son los chips, que tú le pones a un celular, que le pones a un radio, que le pones a una televisión, antes que existiera todo esto ya existió. Nada que exista hoy, no piense que ya no existió, porque existió y existe. Nada es nuevo bajo el sol. Nehinobu su sol, nada es nuevo debajo del sol. Y tengo para decirte que hoy los reyes se agitan para ir a la guerra. Hoy corren en caballo. Hoy corren en caballo de ciencia artificial, de ciencia de conocimiento, en lo cual lo llevan a la guerra. Hoy no corre el caballo agarrado por el freno. Hoy corre un piloto manejando un vehículo que vuela sobre la faz, la inmensidad de los cielos, para ir corriendo como un caballo a precipitarse a la guerra. Hoy tenemos esa ciencia y hoy esa ciencia es la que desarrolla el carácter de la vida del ser humano como la conocemos en el planeta Tierra. Hoy vemos que verdaderamente en eso se esfuerza la persona, en eso se esfuerzan los reyes, en eso se esfuerzan los grandes y los poderosos, en que un vehículo artificial se apresure rápido para ir a destruir a otra nación en fracciones de segundos y de minutos. En eso se basa la ciencia artificial, de correr como un caballo a la batalla para ir a destruir lo más pronto posible, no a poner la paz y el amor y la identidad de la fe en la cual los seres vivos vivimos. Ya eso no es la prioridad que se busca la aniquilación de los seres humanos lo más pronto posible, el terminar con ellos y exterminarnos todos sobre la faz de la tierra. Pero tengo para decirle a ustedes, pueblos y naciones, reyes y grandes y poderosos en la tierra, que no lo podrán hacer. Porque vendrá el poder que tú no conoces y te alcanzará. Y cuando menos crea, cuando te creas poderoso, entonces verá la gloria y verá el poder verdadero, el cual vendrá a cumplir un mandato, a cumplir una verdad, a cumplir una justicia. Y entonces aquellos que se creen poderosos llorarán lágrimas de sangre y gritarán y desearán morir. Y no morirán, sino que verán el tormento en los cuales les hicieron a otros por los intereses que ellos mismos anhelaban, confesando que eran parte de la fe, que eran parte de la verdad y la justicia. Y entonces caerá el mal sobre ellos y serán ellos aniquilados, como lo desearon que a otro le fuera súbitamente o rápidamente o progresivamente. Entonces llegará el fin a estos pensadores así, a esta jerarquía, a estos grandes poderes, a esta grande potencia. Serán puestas en la mano de la justicia, como ellos buscan la justicia para los demás en sus intereses engañosos y mentirosos. Vendrá subjetivamente sobre ellos
lo que ya está escrito y lo que está provisto a pasar, pasará y no se detendrá. Y gritarán los grandes poderes, los grandes reyes, llorarán y no habrá consuelo para ellos. Y aquellos que piensan de esos pensamientos así, de destruir súbitamente a las naciones, de destruir a sus semejantes, de destruir a los demás, como si no existieran, sino que debieran someterse al poder engañoso y mentiroso en los cuales ellos ejecutan sus maldades. Tengo para decirle, pueblos y naciones del mundo, de que hoy en día, en estos tiempos de evolución, de conocimiento, hoy vemos aún, vamos a poner los reyes actualmente, porque es importante de que hablemos de estos conocimientos, de lo que fue en el pasado, señores, lo que existió, que ustedes hoy en día no piensan ni quieren saber de ello, pero lo profesan y creen que esos son sus pensamientos y que son sus verdades y que ustedes están protegiendo la verdad de aquellos que piensan en verdad e injusticia, pero su pensamiento está en los recursos de la materia que tiene el mundo para ustedes. Y para ustedes verse poderosos, pero ya hecho hincapié en lo que le vendrá y lo que le pasará, no habrá nadie que lo libre. Y tengo para decirle que verdaderamente reyes y poderosos de la tierra, hoy en día tenemos los presidentes que estamos vivos hoy en día para hablar conocimiento y expandir verdades, la cual no se pueden negar aún. Yo no la tengo en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, pero sin embargo se me da el conocimiento y se me da la verdad y la justicia para que la exponga, la pueda expresar y la pueda enseñar a los pueblos para que después no piensen que ellos no fueron parte de este conocimiento y que no fueron parte de este conocimiento porque ustedes mismos lo proclamaron, lo enseñaron, lucharon por ello, se dieron a la ciencia artificial para hacer correr los tiempos, a una batalla bélica de destrucción de la vida humana en el planeta Tierra. Es decir, que ustedes no tienen excusa. Hoy tenemos la identidad de la fe de Israel o nuestro presidente universal, porque hoy se habla de los presidentes universales. Hoy se habla de los poderes universales, que es en estos tiempos de lo que se llama ciencia artificial, que así es que se debe pensar. Tenemos presidentes universales, tenemos reyes universales. En el continente americano hoy tenemos un rey. Hoy conocemos de un rey que se identifica con la fe del pueblo latinoamericano, que se llama Donald Trump. Oigan pueblo, oigan naciones de la tierra. En el continente, y eso no es nuevo. Eso no es nuevo, eso vienen de los tiempos aborígenas, indígenas y indios taínos. Y de los tiempos de Roma, los europeos que llegaron al Nuevo Mundo, ejerciendo la capacidad de la evangelización y el progreso de la vida de los aborígenas, indígenas, que buscaban el conocimiento de la verdad y la justicia y no la comprendían y no la sabían. Pero sin embargo mantenían la integridad de la verdad a su conocimiento, lo único que sabían hacer. Hoy en día tenemos un rey llamado Donald Trump, un presidente Donald Trump. No vamos a hablar de los demás de Latinoamérica, porque hoy las cosas son universales. En el Medio Oriente también tenemos un par de reyes. Ahí está los ayatolás de Irán. Ahí está del pueblo de la promesa prometida a las naciones. Ahí tenemos un Netanyahu. Ahí tenemos un Israel. Pueblos pequeños entre las naciones, pero con la promesa de la verdad y la justicia. Aunque quede un solo israelita, aunque quede un solo benjamita, aunque quede un solo levita, aunque quede un solo David,
aunque quede un solo jacobita, aunque quede un solo simoíta de la descendencia de Simón, aunque quede una sola raíz del judaísmo, de la tribu de Judá, aunque quede un benjaminita de la tribu de Benjamín, y toda la promesa de esta pequeña nación llamada Israel, basada en la fe y en la verdad y en la justicia de Abraham, tanto como las naciones de los ayatolas, bajo el mando de Abraham y la fe de Abraham, a la descendencia de Ismael y su descendencia de los tiempos, de los grandes hombres de valor y de carácter y de justicia, que verdaderamente caminaron y que hoy en día vemos la destrucción de la fe y que hoy en día se lucha para sacar a los ayatolas, a un pueblo que se identifica con la fe de Ismael, porque los demás reinos de las 12 tribus de Ismael están en el mismo son y en los mismos caracteres de lo que ya he hecho hincapié, de la promesa de lo que es la cosa básica, de lo que es los recursos. De eso ellos se glorían y su poder está basado en el petróleo, está basado en el oro, está basado en los recursos que ellos tienen para sobrevivir ellos y sus naciones prometidas en la fe de la verdad y la justicia, en la cual el carácter del mundo pudiera estar como un solo hombre, como una sola mujer, para traer la fe, la verdad y la justicia de Abraham a todas las naciones de la tierra, como lo prometió el Mesías, como lo dijo Dios, promesa a Abraham y a su descendencia y a la descendencia de Isaac y Jacob y David. Hoy en día tendré yo que hablarle, no tengo Biblia, no tengo nada, para que no crean que estoy estudiando Biblia, que estoy buscando cosas, sino que Dios da el pensamiento y te da la palabra, porque hay un espíritu que anda en profecía por la tierra, llevando la palabra de Jehová, llevándola a la promesa del mundo, a la promesa de los escogidos, tanto de la promesa de Abraham, tanto de la promesa de Isaac y tanto la promesa de David. Es decir, que no estamos hablando plume burro, no estamos hablando cosas que dice, pero ese hombre, ¿de dónde saca eso? Ese hombre no tiene un libro en la mano. No. ¿Y cómo ese hombre está hablando cosas que son tan profundas? Estudien. ¿Y cómo ese hombre sabe cosas que tenían que explicárselas? Tendrían que entrar a la grande cátedra de la fe, del conocimiento humano, para poder entender y hablar esas capacidades que solamente la da Dios y el Espíritu del ungido de Jehová. El Espíritu Santo para los tiempos de la vida. Entonces yo les digo a ustedes, pueblos, reyes de los ayatolas, de los príncipes de los ayatolas, que se ha perdido en el Medio Oriente, se perdió toda la fe de Abraham. Sin embargo, hoy los ayatolas están en un gran dolor, están en un gran tormento de vivir bajo la guerra, como fue prometida a Ismael, que todos lucharían contra él y él lucharía contra todos, y que nadie lo podría vencer a él y él no podría vencer al mundo tampoco. Porque la promesa de Dios son para Dios y el pueblo prometido de Dios. Y el pueblo prometido también se ha corrompido. Pero hay un pueblo en el medio del pueblo de Dios, que es de Dios. Hay un pueblo en el medio del pueblo de Dios que es de Dios. Es decir, que aquí no es promesa de que, ya Dios dijo que yo soy y que Dios, tengan cuidado, que ya el Mesías le advirtió y ustedes no quieren creer. A los ayatolas igual, pero sin embargo los ayatolas hoy en día están viendo que todos los musulmanes están todos casi corrompidos.
Están todos bajo el efecto verdadero. Oigan, los ayatolas y toda la descendencia de Ismael bajo los musulmanes, que es el nombre que se le da donde viene la promesa de Ismael, o el nombre Alá, o el nombre Mohammed, profeta, según el conocimiento y el entendimiento de la descendencia de Ismael. Y hoy los ayatolas derramando tanta sangre entre ellos y hoy diéndose de la fe y viviendo bajo los recursos de lo que ellos tienen, como el petróleo, aman más esos caracteres que darle el amor de Dios a su pueblo y a los pueblos y las naciones. Ahí están los turcos, Erdogan, que también profesa la fe como poderoso de la tierra también, de la promesa de Abraham a Ismael. Erdogan, turco, rey turco, poderoso. Erdogan, que profesa a los pueblos de él, profesa a sus hermanos, le profesa la fe. Sin embargo, están lejos del conocimiento de la verdad y la justicia para ver que verdaderamente lo que esas naciones necesitan es armonía, no guerra, pues están cansados de la guerra el pueblo de Ismael. Sin embargo, aquí en Latinoamérica nosotros vivimos universalmente con un presidente y un rey que hoy en día se ha levantado, porque ya la Iglesia Católica Apostólica Romana nos cuenta en el medio de la fe apostólica romana, no cuenta la Iglesia Católica por cuanto ha pervertido la verdad y la justicia por la cual tanto lucharon y por la cual hubo tanto martirio y por la cual hubo tanta muerte, tantas destrucciones. Y hoy en día ustedes ven que teniendo nosotros un papado, teniendo el papado de las leyes canónicas y de las leyes evangelizadoras, donde los aborígenes, indígenas, indios, taínos y de todo el continente latinoamericano claman al Papa. Pero sin embargo están corrompidos. Todos los que profesan fe estamos corrompidos, todos juntamente. Y no hay quien levante clamor, quien levante amor por las almas que se están destruyendo, por las almas poderosas que se han creído poderosos y hoy en día han sido muchos de ellos presidentes y presidentas acusados de estar involucrados en cosas ilícitas, en problemas sociales donde no deberían estar siendo acusados. Hoy son acusados por tráfico de estupefacientes, por tráfico de drogas. Tenemos reyes de Latinoamérica presos por otro rey. Tenemos un rey del sur, Maduro, Moro, está preso bajo la orden de otro rey de Latinoamérica y del norte de América y llevado con freno en su nariz y en su boca, llevado a ser procesado sin saber si eso sea verdad o mentira. Porque el Papa es que tiene la responsabilidad de nosotros bajo el continente latinoamericano, bajo la fe apostólica, católica, romana, en la cual se ha luchado en todos los continentes del mundo para traer verdad y justicia al mundo. Y sin embargo hoy en día se han olvidado de lo que profesaron y hoy en día solamente hay una fe que es la fe de los recursos que tienen la tierra. Y no profesan la fe de la verdad de aquellos que buscan justicia y libertad y que viven por el amor, la verdad y la justicia de su fe católica, apostólica, romana. Hoy se le está poniendo en peligro de extinción. Y los papas parece que no le duele esto. El Papa fuera el primero que debiera ir a donde el rey del norte, para ver qué le pasó a este rey del sur,
que fue acusado, y porque está trayendo una división de fe en el pueblo católico, apostólico, romano, de este rey del sur. El rey del norte ha puesto arcilla en la nariz del rey del sur y se lo ha llevado al norte, y allí lo tiene apresado con arcilla en su nariz, para no decir preso, con esposa en la mano y en los pies y en la garganta y en el cuello. Entonces este rey del norte, el rey Donald Trump, que representa también el mismo carácter de la fe, hoy están proclamando otra cosa. Están proclamando los recursos de la tierra, del petróleo, de la tierra rara, del oro y de otras cosas que no nos conviene, que no solamente están ahí para la distribución de la necesidad del pueblo latinoamericano. Hoy, bajo el rendimiento de la paz de todo y el amor y la armonía de la verdad, de lo que confiesa el rey del norte, de lo que confiesa la fe del rey del norte, de lo que confiesa la fe del rey del sur, hoy apresado con arcilla en su nariz, preso por el rey del norte. Universalmente le estoy hablando, donde todos estos reyes deberían vivir en paz y armonía por el bien de sus naciones y su pueblo. Sin embargo, hoy se han vendido a lo que son los recursos de tener riqueza y no ayudar la fe por la cual todos profesamos junto con el rey del norte, Donald Trump, de la misma fe, del mismo carácter de Latinoamérica, lo cual luchamos todos por la sobrevivencia de nuestro continente y nuestros pueblos, hermanos, para vivir en la armonía y la paz, donde todos luchemos por la sobrevivencia y no para destruirnos, como se montan hoy en los grandes caballos de batalla, en el caballo del César, en el caballo de Asil, para ir a luchar y destruirse por los recursos que otros tienen, y para acusarse falsa o verdaderamente no sabemos. Tenemos que esperar de que el papado se proclame y vaya a ver al rey del sur, a donde está detenido con arcilla por el rey del norte, que proclamamos la misma fe, proclamamos la misma identidad de la fe y el mismo progreso por el continente americano todo. Es decir, que lo que hablo hoy en día se puede escribir en un libro de ciencia y en un libro que suba a las inmensidades de las nubes y los cielos, porque no hablo palabra vana, ni mentirosa, ni engañosa. Hablo la verdad ante Dios y los hombres, de que así todos no pudiéramos estar divididos. Los chavistas, como un pueblo católico, apostólico, romano, casi un 95%, se ven abandonados porque el Papa tiene que pronunciarse sobre este problema de un rey que ha sido apresado con arcilla y se tiene detenido en el norte por el rey universal Donald Trump, el cual conocerá y entenderá que siendo la misma fe buscaremos solución a los dolores de Latinoamérica, para todo el continente latinoamericano, dentro del norte, dentro del imperio norteamericano como rey universal, como lo hacen los demás, lo hace Putin, lo hace los ayatolás bajo el reino del Medio Oriente, lo hace Israel. Todos buscamos la solución de vivir en armonía y no destruirnos. ¿Por qué se destruyen las naciones? ¿Por qué se destruyen los pueblos? Y no se confesan
bajo la verdad y la justicia de Dios y la promesa a la cual le han sido dados por generación y generación, lo cual no puede ser olvidado, porque vendrá el día de la destrucción cuando nadie se podrá librar de parte de aquel que le dio la verdad y la justicia, de aquel que le dio la identidad de la fe y la promesa a todas las naciones de los pueblos que existen en la faz de la tierra. Bajo la fe de Abraham serán bendecidos todas las naciones de la tierra. Es decir, que aquí no estamos hablando de pluma de burro. Aquí estamos hablando de acontecimientos que tienen que pasar a través de la evolución humana, a través de los tiempos, a través de la evolución humana, caminando hacia un presente y luego hacia un futuro incierto, el cual no conocen, pero sin embargo traerán su propia destrucción al conocimiento de lo que es la ciencia artificial. Nos vamos de este programa y esperemos que verdaderamente escuchado palabras de justicia, de verdad y de entendimiento, entendamos que vivimos en los tiempos donde se vive la evolución y se viven bajo los poderes universales, como Latinoamérica y el norte de América viven bajo el poder del rey Donald Trump universalmente por el pueblo latinoamericano con el norte de América. Es decir, que nos vamos y volveremos a hablar de estos temas porque son cosas profundas y le entiende quien la vea, no importa el lenguaje, porque se habla la verdad y la justicia. Será hasta el próximo programa. Soy yo, José Aleluya, la voz de uno que clama en el desierto, el hombre sistemático, el hombre que salió de Egipto, el hombre que se identifica con el desierto y camina a través de un desierto hacia la tierra prometida, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Pasen buena tarde y será hasta el próximo programa. Soy yo, José Aleluya, de la zona sur.